Video espontáneo. Hoy vamos a hablar de la religión del Estado. En la Argentina tenemos una religión que es sutil, poco percibible y se encuentra bien adentro nuestro, y se llama Estado. Nuestra creencia por las capacidades del Estado son tan colosales que le damos tareas que no está apto para cumplir y como consecuencia nos generan crisis constantes y altos índices de pobreza. Pero aún así, teniendo pleno conocimiento que el Estado es ineficaz, inoperante y derrochador, seguimos convencidos fervientemente de que el Estado es la única solución. Y este mandamiento de que el Estado es la única solución viene siempre acompañado con limitar nuestras libertades individuales y quebrar nuestra economía por el bien de todos a través del Estado. Pero claro, que esa creencia no es igual que el de una religión. ¿O sí? Supongamos que en nuestra mente tenemos por un lado al Estado y por otro lado a la religión, cada uno ocupando su espacio sin cruzarse y la definimos de la siguiente manera. El Estado se define por sus características. Esto significa que es una organización política constituida en instituciones burocráticas con el monopolio de la fuerza que aplican a su pueblo dentro de los límites de su territorio. Y la religión la podemos definir como un conjunto de creencias y de rituales en las cuales ligan a sus integrantes con el ser superior. Religión proviene de la palabra religar y ligar significa unir. Por eso, cuando hablamos de Estado, no hablamos de religión. Ahora, cuando hablamos de Estado benefactor, ¿estamos hablando de Estado o de religión? Podemos definir al Estado benefactor como un Estado más intervencionista que fue aplicado a partir de 1916 en la Argentina y que fue potenciado por los diferentes gobiernos democráticos y dictaduras que se fueron sucediendo. Esto fue evolucionando en políticas de corporativismo que cerraban la economía y generaban crisis cíclicas. Por lo tanto, ¿podemos decir ahora que el Estado benefactor es una religión? En realidad no, ya que el Estado no te hace creer en un ser superior, salvo que el Estado benefactor te haga creer que Él es el ser superior. Veamos, en una religión de las 4.200 que se estima que existen, tomamos por ejemplo al catolicismo, en la cual te hace creer en un ser superior. El Estado benefactor te hace creer que es imposible una organización social sin la existencia del Estado benefactor. Otro ejemplo puede ser que en una religión tenemos a su Dios, que es fuente de toda bondad, y el Estado benefactor nos dice que el Estado es el que sabe hacer bien a su pueblo, no el individuo, solo el Estado. Pero más allá de eso, el Estado no tiene cardenales, obispos, sacerdotes que transmitan la fe o las buenas nuevas de su Señor. Pero el Estado benefactor tiene políticos que durante las campañas hablan de las bondades del Estado, de todo lo que se logró a través del Estado y de lo que es capaz de lograr ese ser invisible, abstracto, todopoderoso y con el monopolio de la fuerza. Por otro lado, en una religión está el diezmo, que los feligreses dan voluntariamente y no de forma obligatoria como los impuestos. Aunque diezmo proviene del 10%, que en el Antiguo Testamento exigía a los feligreses dar el 10% de lo producido a la religión. Por lo tanto, mientras más generás, más pagás al igual que el impuesto. Sabemos que en una religión te dan bautismo, catequesis y confirmación con la intención de que sepas a quién adorar y cómo hacerlo. Sin embargo, en un Estado benefactor, te instruye y adoctrina desde el primario, secundario y terciario de forma gratuita
para que no pienses otra cosa, que el Estado y su existencia es buena y necesaria. ¿Acaso, por ejemplo, en las universidades no enseñan otra cosa que keynesianismo y la necesidad del intervencionismo del Estado? Además, en una religión nunca se habla de la corrupción de su Dios principal. La corrupción la tienen sus feligreses y se transmite la culpa del pecado original. Por otro lado, el Estado benefactor nunca es corrupto, son sus políticos. El Estado es bueno y necesario. Esta estructura sagrada que mantiene el Estado benefactor nunca es cuestionada, ni por el oficialismo, ni por la oposición. Esta estructura sagrada que genera políticos corruptos se mantiene siempre intacta y sin reformas. A su vez, se transmite la culpa de la pobreza al pueblo, y el Estado benefactor es el único que la combate constantemente, aunque cada vez la agrande más. Pero bueno, vamos a dejar en claro una cosa. El Estado no es religión. Las religiones, por ejemplo, tienen los milagros, que el Estado no puede producir milagros. Salvo cuando nosotros decimos de forma consciente y creemos eufóricamente que hay cosas gratuitas, que si es público es gratuito, que si viene del Estado es gratuito. Cuando nosotros repetimos salud pública y gratuita, educación pública y gratuita, transporte público y gratuita, ¿son realmente gratuitos? Y si no son gratuitos, ¿por qué lo repetimos? Se podría decir que el pensamiento mágico que manifestamos en ese momento se asemeja a un milagro, ya que nunca concientizamos que la salud pública no es gratuita, que la educación pública no es gratuita, que las asistencias sociales no son gratuitas, que el aborto no es gratuito. Siempre alguien lo paga, siempre, y mucho más cuando viene del Estado. Y para mí el mayor milagro se da cuando jamás asociamos esa asistencia estatal con su financiamiento impositivo. Por lo que mientras mayor intervención del Estado querramos y más gratuito pensemos que sean, mayor gasto público se va a generar, mayores impuestos se van a legislar y menor capacidad económica individual vamos a tener. Por lo tanto, mientras más cosas al Estado pidamos de forma gratuita, más caro nos va a salir a todos. Vamos con otro punto. En una religión se define el bien y se establece un mal. Por lo cual, la persona que sigue a su Dios se convierte en alguien bondadoso y compasivo. Y si se aleja de él, se convierte en una persona pecadora y mala. En un Estado benefactor, se define al mercado como el origen de todos los males de la humanidad. Un pueblo libre en un mercado libre explota al prójimo y se enriquece a costa de los pobres. Algo que generalmente hace un Estado benefactor. Increíblemente, se nos repite esto y se nos convence de que el mercado y el pueblo son dos cosas diferentes. El hombre libre es malo y se establece que el Estado es el bien del pueblo, por lo cual interviene el mercado, controla sus precios y limita las libertades, con la excusa de alcanzar el desarrollo para todos a través de la redistribución. Desarrollo que nunca llega, comprobándose a lo largo de toda la historia que esta actitud entorpece el progreso, potencia el subdesarrollo y agranda la pobreza. Es más, yo diría, duden de todo político que habla mal del mercado porque está hablando mal de su propio pueblo. Y por último, tenemos a los sumos pontífices en las religiones, que le dice a sus devotos qué es lo que tienen que hacer. En un Estado benefactor
tenemos al padre del pueblo, al presidente, que nos dice esto. En conclusión, podemos decir que tenemos al Estado de un lado y a la religión del otro lado. Y en el medio, ocupando los dos espacios, al Estado benefactor como si fuera una religión estatal. Religión estatal transformada en un conjunto de políticas enmascaradas en buenas intenciones que exigen al pueblo una creencia vehemente hacia el Estado, como sucede en la religión, que entorpecen la vida del pueblo y traen penurias, subdesarrollo, hambre y pobreza. Y la Argentina actual es el principal ejemplo de estas políticas nefastas que, siendo uno de los países más ricos al principio del siglo XX, hoy en día se transformó en una burocracia demagógica dependiente del Estado, cada vez más pobres que el resto del mundo. Bueno, si te gustó el video, no te olvides de ponerle me gusta, suscribirte y tocar la campanita. Nos vemos en otro próximo video espontáneo.